mi vida no. Hasta cuándo venceremos. Siempre te defenderé. Me sugirió y estuve viendo algunos fragmentos en el canal del profesor Eliades Acosta. Oiga, se lo sugiero. El canal se llama Pensar la Historia. Tiene materiales muy interesantes, no solo para nosotros, mi gente, también para nuestros hijos. Dense una vuelta por un espacio que hay en YouTube que se llama Pensar la Historia con el profesor Eliades Acosta. Eliades Acosta, que él está radicado en Santo Domingo. El profesor Eliades Acosta da clases magistrales. Y para contribuir a esa forma de pensar, les traemos un video en el que nada más y nada menos que Nelson Mandela nos habla sobre los cubanos de Miami. Este video lo encontramos en el canal de YouTube Pensar la Historia de Eliades Acosta, historiador, y que aquí, por supuesto, les recomendamos. Buenas noches, días, madrugadas, tardes, queridas amigas, amigos, compañeras y compañeros de Pensar la Historia. Comenzamos la semana, como cada martes, con una de nuestras directas, que, como saben los habituales, se transmiten los martes, los miércoles y los jueves a partir de las 10 de la noche en República Dominicana y 9 de la noche en la costa este de los Estados Unidos y en Cuba. Así que estamos todos avisados, los nuevos, los que llegan, los veteranos, de nuestras frecuencias y nuestro encuentro. Estamos en el segundo día de la nueva era Trump. Ya tuvo una era en los 4 años iniciales de su mandato. Y vamos a analizar hoy en parte los sucesos, los fenómenos, las perspectivas, las posibles consecuencias para el mundo y para Cuba específicamente. Estamos en presencia de una situación que ya dije, hablando con amigos, que me recordaba mucho la situación previa y durante el mes de enero de 1933, porque precisamente por esta fecha, habría que buscar en Wikipedia, Cartero, si me ayuda, cuando la fecha en que Hitler ascendió como canciller al gobierno alemán, que fue en enero de 1933, pero no recuerdo si fue el 10 o el 20, probablemente es el mismo día de Trump, y eso nos daría una cierta perspectiva histórica para ubicar en su contexto lo que está pasando. Así que en ese sentido, pues analizaremos lo peligroso que es este reinado, no puedo decir ni siquiera gobierno, este nuevo reinado del emperador Naranja. 30 de enero, buenas noches. Fue el 30. Bien, pues fíjense cómo está por ahí pegadito, 30, 20, ahí.
que Hitler llega al poder como canciller y empiezan entonces en los primeros meses una serie de cambios que le cambiaron, le transformaron por completo el rostro a la República de Weimar y a Alemania como tal, introdujeron las leyes de Nuremberg, cambiaron la constitución, quemaron libros, expulsaron a los judíos de sus trabajos, depuraron las universidades, establecieron una serie de medidas totalitarias graves de espionaje, represión, asesinato, tortura, muerte, y todo eso en los primeros meses posteriores al gobierno. Vamos a hablar de eso con calma, no vamos a apurarnos. Además, nada nuevo bajo el sol, por lo menos para los cubanos es más de lo mismo, y los sucesos como han venido ocurriendo, lo único que nos dan es más derecho moral a denunciar el bloqueo, las agresiones, las nuevas agresiones, la nueva inclusión de Cuba en la lista, que ya pierde toda credibilidad y respeto esa lista, a partir de este estira y encoge entre Biden y Trump, que ninguno de los dos en realidad tenía sensibilidad hacia los problemas del pueblo cubano, ni quería ni quiere ayudarlos. Todo eso es una fanfarria falsa para objetivos políticos que todos sabemos. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Cartero, buenas noches, hermano. Oye, buenas noches. Un gusto de estar por acá en esta noche fría de aquí de la Florida. Yo tengo un poco más de suerte que las personas que viven más al norte. Hay un montón de videos y de fotografías de la zona alta de la Florida, la parte norte, pegada a Georgia, Alabama, donde ha caído muchísima nieve en el día de hoy. Increíblemente aquí en la Florida ha caído muchísima nieve, y aquí en el centro de la Florida está bastante fresco, vamos a decir. Aunque para algunas personas estoy casi seguro que es muchísimo frío. Y déjame decirte que es probablemente el año donde yo he sentido un frío más sostenido, porque hay frío desde diciembre y prácticamente no se ha ido ni un solo día. Ha estado así ya casi por un mes. Sí, y eso también da que pensar, no por nada mágico ni nada sobrenatural, pero si es una cosa que anuncie, que es un anuncio, a lo mejor coincide con cosas que están sucediendo, y vamos a analizarla. No, mira, de cualquier forma estamos muy a tono con el nuevo gobierno que no cree en el cambio climático, que se retiró del Acuerdo de París, en fin. Exactamente. Bueno, pues mira tú, enseguida los recibieron. No quieren una taza, te dan 3. Adelante, Cartero, con los saludos, hermano. Oye, mira, antes de empezar con los saludos, darle las gracias a todos los que están aquí en el programa. Vicente estaba preguntando o diciendo que no podía dar like en este formato. Yo lo vuelvo a repetir con muchísimo gusto. Usted simplemente toca la pantalla de su teléfono, 1 o 2 toques, y automáticamente va a ver que le sale una manito. Ese es el like de nuestro programa. Y es fundamental para poder llegar a muchísimas más personas. En estos momentos estamos saliendo a través de Facebook, también estamos saliendo por YouTube, por este canal y por el canal hermano de Juntos por Cuba en Alemania. Así que un fuerte abrazo y un saludo para todos los que nos ven ahora y los que nos van a ver en la grabación. Muy bien. Bueno, vámonos con los saludos. Vámonos con los saludos entonces. Aquí tenemos aquí en punta a Vicente, que era el que no podía dar el like. Bueno, ya le expliqué ya. Vicente Sinclair Forbes, buenas noches, profe Eliades, Cartero y los amigos del aula. Solo una cosa previa. Trump dará plumazos y cosas más duras a toda la humanidad. Y hasta para Estados Unidos tengo esa certeza, y Biden no pudo ser más hijo de puta. Es lo que creo que iba a decir. Gracias, Vicente. Ilén Pérez Quesada, buenas noches, saludos, profesor Eliades, Cartero y hermanos del chat. Abajo el bloqueo. ¡Viva Cuba! Gracias, Ilén, por estar. Un abrazo. Nuestra queridísima Amalia, saludos a todos mis compañeros de PLH y un abrazo fraterno. Mira, ahora que está Amalia aquí, pronto, en unas semanas, no voy a decir el día exacto, pues nos vamos a ir un grupo de hermanos, de amigos, de compañeros de aquí, de este espacio. Nos vamos a ir hacia Cuba a llevar
una cantidad importante de donativos que hemos ido reuniendo para entregar en instituciones de la salud y en instituciones educativas de una región pero muy apartada de Cuba. Poco a poco, a través de este mismo espacio y a través de Facebook, pues les iré poniendo detalles de lo que hemos logrado hasta ahora, de lo que nos falta por lograr. Le agradezco de antemano a todos los que nos han ayudado a reunir esa cantidad de donativos y espero que sigan también colaborando. Yo más tarde pongo el enlace de la página que tenemos para eso aquí en el chat. También invitamos a las personas que quieran colaborar con el programa a que puedan utilizar el super chat, también pueden usar el Cash App y también pueden usar el PayPal. Lo de la tacita de café que el profe siempre dice y que yo no sé explicarlo, pero él lo hace de maravilla. Así Lumi es. Rodríguez, que está en Alabama, y dice: saludos congelados, amigos de PLH, mucha nieve por acá. Así mismo es. Muchísima nieve también en Alabama. Abrazos, Lumi. Pedro Cutiño, saludos a todos. El odio, la maldad, la crueldad no vencerá. ¡Viva Cuba! Así mismo es, Pedro. Abrazo. Dice Lumi que estamos invitados, carterito del profe y todos, ahí para Alabama. Bueno, nada, mándame por privado la dirección y planificamos y hacemos el viaje. Y caemos Los allí. Jackson, Lolo, Lolín, saludos a mis hermanos de PLH, cartero, doctor Acosta. No sé en qué terminará la humanidad, pero si esta desaparece, habrá que hablar de una pequeña isla llena de dignidad. Así mismo es. Prometeo América 1, doctor Acosta, cartero, Amazonas, mis respetos, saludos a todos, like número 9. El camino es con inteligencia multiplicar eficiencia y productividad por nosotros mismos. Contra eso no hay bloqueo que valga. Rolando, buenas noches, saludos para todos desde México. Gracias, Rolando. Jorge Chávez desde Facebook. Saludos, Jorge, un abrazo. El último rey de Escocia. Tenemos hasta un rey y todo aquí en el programa. Bueno, el único que tenemos. El soberano no permite que más nadie aquí esté reinando. Saludos y abrazos para todos por aquí desde Santa Clara, el centro del continente cubano, My Kingdom. Sí mismo, abrazo, rey. Tenemos a Artemio Camacho por aquí. Salud, Trump, Partido Demócrata, Republicano, misma moneda, oligarquía, banqueros, grandes empresarios, necesaria la organización independiente de trabajadores y aliados hacia el poder del gobierno, Estado y sociedad. Así mismo es, Artemio. Un gusto. Un segundito. Tenemos aquí a Joaquín también. Joaquín, saludos a todos, especialmente a las queridas mambisas de PLH. Que el gran jefe mafioso mundial y sus cómplices se metan su lista por el C. Cuba avanzará por sus propios esfuerzos, con o sin bloqueo. Así debe ser. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Un cubano más. Buenas noches a todos los hermanos, muy especialmente al profesor y a su escudero. Muchos de los que nos acusaban de radicales, ¿qué van a decir ahora que brota con fuerza la raíz fascista de los Estados Unidos? Tenemos a Tiraduro por acá, dice: un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Fuerte abrazo para todos. Tiraduro tuvo que salir corriendo ahorita por la tarde a comprarse una pala, porque prácticamente no podía salir de su casa de la cantidad de nieve que tenía en el jardín. Un abrazo, mi hermano, un gusto que estés acá. Bueno, Amazona dice que llegó, ella no llegó, ella siempre está acá. Dice: abrazo a los amigos de PLH, besos al profe y al cartero, hace mucho que no hablábamos, sí, hablamos muchísimo. Bernardo, buenas noches, pasadas por agua. Viva Cuba, lo de Trump se esperaba, así que a seguir en la pelea. Así mismo es. Bueno, estos son los saludos que tenemos por ahora. Tenemos hasta ahora mismo 78 personas conectadas, que muchas de ellas nos están escribiendo aquí, que están esperando a ver qué es lo que va a decir el profesor. No tengan ni pena ni miedo. En el chat puede escribir todo el mundo siempre y cuando se haga con respeto. Si usted lo hace con respeto, ahí puede estar. Ahora, si va a venir con malas palabras o con falta de respeto o ataques personales, le puedo asegurar que el mensaje va a ser borrado. Muy bien. Bueno, estimadas amigas y amigos, estamos ante una situación realmente preocupante, pero tampoco es para perder la cabeza, ni entrar en pánico, ni nada de eso.
Esto la humanidad lo ha pasado otras veces y de manera además muy peligrosa, pero tenemos la enseñanza de la historia, tenemos la experiencia precisamente de haber atravesado épocas oscuras para que nosotros podamos entender que siempre hay una salida y siempre va a haber una luz al final del túnel. Esto no es eterno. No es la primera vez en los Estados Unidos que se entronizan ideas fascistoides como esta. Si usted viene a ver esa discriminación racial visceral que duró hasta los 60, antes de que la lucha por los derechos civiles triunfara, eso es una forma de fascismo, porque el fascismo se basa en el racismo y en la desigualdad con las diferentes etnias que vivan en un país. Y busca, por supuesto, la limpieza étnica, lo que han hecho los israelíes sionistas en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en Siria, y quieren hacer en el mundo. No es la primera vez. Yo publiqué en mi Facebook, y lo pueden buscar, un artículo de Henry Wallace, que fue vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt, del año 41 o 42, si no me equivoco el artículo, que se llama El fascismo americano. El vicepresidente recibió varias cartas donde le preguntaban si en Estados Unidos había fascismo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que además se postuló luego a presidente y no ganó, porque tenía ideas muy avanzadas. Era un hombre iluminado para la época y además un hombre honesto, que hablaba claro y que no tenía miedo a decir nada. Escuchen esta definición que hace Henry Wallace en ese artículo, que es una maravilla. Se lo recomiendo a todos. Cuando dice: si definimos a un fascista estadounidense como alguien que en caso de conflicto antepone el dinero y el poder a los seres humanos, entonces sin duda hay varios millones de fascistas en los Estados Unidos. En esa época, en medio de la lucha contra Hitler, contra Mussolini, contra Hirohito en el militarismo japonés, y este hombre tenía la audacia y la honestidad de decir: si vamos a juzgar un fascista por el ser humano que antepone el poder y el dinero a la humanidad, en Estados Unidos hay fascistas. Entonces, ¿qué decir hoy? Que tenemos un gabinete de fascistas prácticamente, gente completamente ignorante del mundo, de la historia, de la cultura de los pueblos. Un tipo como Elon Musk, que hizo el saludo nazi, se le fue. Después vinieron a decir que era el saludo romano. Eso es el saludo nazi aquí y en Nuremberg, si quiere. Y se le fue, se le salió de dentro al ver las turbas enfervorizadas, como eran en los rallies que se hacían en Múnich con Hitler. Pensó que estaba en la misma época. Y este hombre que viene de Sudáfrica, que viene del apartheid, que no empezó como un emprendedor infeliz, como me vienen a contar, a hacer el cuento, sino que heredó una mina de esmeralda de su padre. Y ahí empezó la primera parte del negocio. Entonces no tengamos duda de la afiliación. No hay que tener miedo de decirle al fascismo fascista. Si a alguien le parece gastado el término, bueno, igual que al imperialismo, que le quieren cambiar el rostro con muchas definiciones y sigue siendo imperialismo. Pero lo cierto es que estamos ante un gabinete que le añora la época de William McKinley. Es asombroso. O sea, William McKinley es un presidente que llevó a su país a una guerra forzada con España para arrebatarle posesiones. Cuba, Puerto Rico, Hawái ya se lo había arrebatado, ya se lo había anexado, como hizo con Texas, con colonos y triquiñuelas, y la isla de Guam y Filipinas, el archipiélago. Un tipo que además fue el debut del imperialismo norteamericano en la arena internacional. Un tipo que tenía, como McKinley, la hipocresía de presentarse, le decían el caballero cristiano, cuando en realidad era un expansionista, y dejó hacer a Teddy Roosevelt, que era en realidad el promotor, que era su vicepresidente después de la guerra, o fue su vicepresidente después de la guerra, lo dejó actuar y le facilitó el déjà vu, lo dejó que pasara lo que iba a pasar, y apoyó, por supuesto, todas las medidas que se tomaron contra España, que se sabía que no era ni por la humanidad ni por la civilización, que era por las posesiones
y era por el esquema mundial que incluía el Canal de Panamá desde entonces, antes de que existiera Panamá y antes de que se abriera el canal. Aquí hay un argumento que hoy Trump dijo: han muerto 30.000 norteamericanos construyendo el canal. Bueno, ¿y cuántos chinos murieron construyendo los ferrocarriles de la costa este a la costa oeste, sobre todo en el tramo de California? ¿Cuántos miles de chinos? Entonces, podemos decir nosotros que California, que Los Ángeles, que Berkeley, que Stanford, que todo este terreno, San Francisco, le pertenece a los chinos. Porque si es por los que murieron, tanto vale un chino muerto construyendo una de la Central Union, el ramal, o había otro, eran dos empresas que competían por llevar llegar al Pacífico y enlazar a Estados Unidos con un tren central. Bueno, McKinley y Roosevelt tuvieron un papel, sobre todo Roosevelt. Pues McKinley fue asesinado por un anarquista. ¡Oh, qué casualidad! Y eso le abrió las puertas a Roosevelt a la presidencia. Era un hombre, sobre todo Roosevelt, que sí tenía claro un programa de expansión mundial y de dominio hegemónico norteamericano. Sí tenía claro que hacía falta que lo que hoy es Panamá se separara de Colombia para ellos poder entonces penetrar. Ni fueron los primeros que abrieron el canal, ni fueron los de la idea, ni fueron los que hicieron las primeras inversiones. Allí estuvo la empresa francesa del ESEP, que fue el que inició y que quebró por mal manejo, quebró por la fiebre amarilla, quebró por todo lo que nosotros hemos visto. Ahora, esa concentración de millonarios, ¿qué nos está diciendo? En un gabinete. El gran capital antes delegaba las funciones políticas, que son para ellos sucias y bajas, en intermediarios, en asalariados, en mayordomos que representaban sus intereses y eran electos presidentes, pero ellos estaban en la retaguardia, no se veían en perfil bajo. Desde la sombra manejaban los hilos de la política, quitaban y ponían, daban indicaciones, daban órdenes, pero no se metían directamente en la política. O por lo menos no se metían a cargos electivos y no se metían a que su rostro apareciera constantemente en los noticiarios políticos. Lo hacían desde la sombra. Ahora se han quitado la careta y eso simplifica las contradicciones, porque no es lo mismo venir a dar la cara como, o sea, a decir que yo tengo reclamaciones, hágasela al gobierno, que decir yo tengo reclamaciones, se la hago al gobierno y se la hago a las grandes empresas que son tiburones de la economía mundial, que son, al fin de cuentas, los amos de los políticos. Y este mismo Marco Rubio recibe abundantes donaciones de la Asociación Nacional del Rifle, que está en contra de que haya limitaciones a las armas. Indirectamente se propicia con esa política los constantes e inevitables y crueles tiroteos en las escuelas norteamericanas, masacres, y también en las calles. Entonces han dicho, no, vamos ya, los políticos han fallado. Los políticos no han evitado la decadencia imperial. Los políticos no han tenido valor para dar los siguientes pasos que hay que dar, entre ellos cambiar la Constitución. Los políticos no han sido capaces de representar bien nuestros intereses, sean republicanos, pero sobre todo demócratas. Consideran que son débiles, que no van hasta el final en las cosas, que siempre están titubeando ante las decisiones duras, que tienen un fetiche con la Constitución y con las leyes que no se pueden cambiar, etc. Entonces, este asalto al poder viene desde hace rato, o ustedes no creen que desde el principio, desde la primera presidencia de Trump, antes de él pisar la Casa Blanca, este programa no estaba hecho. Lo que no pudo llevarse a cabo como ellos querían en la primera magistratura de Trump. Se cumplió parcialmente. Y ahora vienen a completarlo y agregándole capítulos al folletín. No es
Nada nuevo, que ellos temen la emergencia de China. Como China ha venido subiendo, como China ha venido ocupando el segundo lugar en el mundo, sobre todo en el comercio, en las industrias, en la economía, como tiene uno de los ejércitos mayores, bueno, el mayor numéricamente del mundo, y es capaz de presentar armamento de una altísima tecnología, como acaban de hacer con los cazas de sexta generación que han estado probando. Entonces les preocupa China, les preocupa Rusia, les preocupa la debacle mundial, donde han salido derrotados de todas las guerras donde han intervenido, les preocupa la inflación, les preocupa la ingobernabilidad, les preocupa la caída del dólar, les preocupa los precios, la naciente oposición popular al deterioro de la vida en los Estados Unidos, sobre todo por el tema de los precios. Les preocupa además que en muchos países están retrocediendo sus intereses, en toda África, por ejemplo, que en América Latina sigue el ciclo progresista a pesar de todo lo que han hecho y a pesar de todo lo que han tratado de derribar y de torcer la voluntad del pueblo cubano. Yo creo que esos son algunas de las, no todas, las tareas que ellos se han propuesto en este momento. Por ejemplo, los cambios en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, volviéndola con una mayoría conservadora, empezaron en el primer gobierno de Trump, pero ya desde entonces se aseguró lo que ha pasado, la inmunidad presidencial para tomar la medida que quiera. Eso no hubiera podido ocurrir y llegar a la antesala de hacer lo que le da la gana, como está haciendo, sin una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Luego, el movimiento MAGA, Make America Great Again. ¿Qué hacen con eso? Un movimiento de pueblo popular, engañado, una pequeña y mediana burguesía espantada ante los cambios de la globalización en el mundo, ante la pérdida de hegemonía, ante el descrédito mundial, ante el ridículo mundial, y por eso han cerrado fila alrededor del líder mesiánico, el Salvador, como lo fue Hitler en su momento, en la Alemania nazi. O no recuerdan la situación después de la Primera Guerra Mundial en Alemania, la República de Weimar y todo lo que sucedió. Pues sí, vienen con la misma, hagamos de nuevo grande a Alemania y hagamos de nuevo grande a los Estados Unidos. Son las mismas consignas, es la misma retórica para lavar y planchar cerebro de personas que por demás son ignorantes, son poco estudiosos, le importan sus costumbres, sus tradiciones cerradas, que nadie toque nada, creerse la milonga de que viven en el mejor de los mundos posible, de que la libertad y la democracia están allí reinando y ellos pueden hacer lo que quieran. Son racistas en el fondo y son además de eso anticomunistas viscerales sin saber siquiera qué es el comunismo. Cuando nombran que Biden era un comunista, ya con eso ya se lo dicen todo. Quiere decir, la vulgarización de un término para etiquetear y para vetarte, para maldecir. De aquí nosotros que han salido algunos espantapájaros a hablar bobería de que el comunismo y que no sé qué. Y yo le he preguntado, que tú sabes qué obra te has leído de Lenin, de Marx, que tú sabes el comunismo, ¿qué es un comunista? Vamos a ver, para yo entender, a ver si encaja dentro de la noción que yo tengo. Y se han quedado callados y no han hablado. Lo he desafiado, que vengan al programa a dar la cara, pues yo no peleo con fantasmas ni discuto con fantasmas. Pero el que quiere venir a discutir esos temas aquí, nosotros los subimos con mucho gusto. Y ninguno se atrevió. Se quedaron sin tambor y sin bandera. ¿Y por qué? Porque no tienen la menor cultura política para sostener esto más de un ladrido, aparte de un ladrido, aparte de un gruñido de hiena, aparte de una posición pandillera de chacales, queriendo que esto no es Miami. En Miami tú puedes hacer eso, pero en el resto del mundo no. ¿Qué te parece? El resto del mundo es comunista también.
Bueno, pues mira, ese es el mundo en que se vive. Y así, este es un gobierno donde ellos han apartado a los políticos y han dicho, vamos a ser políticos nosotros. Esto no es nuevo tampoco. En América Latina ha pasado con empresarios que han llegado a la presidencia. Ha sido un fracaso porque todos son neoliberales. Y estos no van a dejar de fracasar. Ahí está la figura fúnebre de Marco Rubio. Ya aquí lo hemos analizado. Es verdad, creo que Diego dijo un comentario sobre Marco Rubio que es peor que Trump. Es peor porque es una persona si Trump vive llenándose la boca de su patriotismo, que es falso. Este otro vive llenándose la boca de su patriotismo cubano, que es mucho más falso todavía. Porque una persona que ame a Cuba y a su patria, que no es la de él, porque sabemos bien de dónde nació él y cuándo nació y de en qué seno familiar nació. Pero tenemos que decir que pedir invasiones, apretar las tuercas para que el pueblo pase hambre y dificultades con el bloqueo, eso, todo eso, no puede ser de un patriota. Los patriotas que nosotros conocemos dieron la vida por Cuba si fuera necesario. Estos dan la vida por hundir a Cuba. Los patriotas que conocemos eran gente que tenían una honradez, una pulcritud. Ahí está Gómez, ahí está Martí, ahí está Benjamín Guerra, el tesorero del Partido Revolucionario Cubano. Ahí está Maceo, ahí está Quintín, que muchas veces no tenían ni zapatos ni pantalones y andaban prácticamente desnudos en la manigua, pero peleando. ¿Por quién? Por la patria. Estos son lo contrario. Estos son los cipayos, tipo los cipayos de la India, que eran tropas coloniales indias al servicio del colonialismo, humilladas, despreciadas, pisoteadas, y que en un momento determinado incluso se sublevaron contra los británicos, y que los británicos tuvieron, como toda potencia imperial, la sanguinaria idea de cómo hacerle daño después de la muerte. Y daño después de la muerte era amarraron a 1.200 de los prisioneros. Perdón, se cayó el micrófono. Ya está. 1.200 de los prisioneros en la boca de los cañones y disparaban los cañonazos para desmembrar los cuerpos. Esos cipayos que tienen una larga historia al servicio de un amo extranjero que a fin de cuentas venía a reprimir a su propio pueblo mediante esos cipayos, se reivindicaron un poco con esas sublevaciones. Hoy los historiadores tienen una visión un poquito diferente del cipayismo en ese caso concreto. De todas formas, sigue siendo infamante el uso de la palabra. Quiere decir que le digan cipayo, lo están ofendiendo y bien ofendido. Entonces, estos cipayos que nacieron en Cuba o que tienen origen cubano, que no les importa legislar ni preocuparse por sus electores y los grandes problemas que tienen los electores norteamericanos, los ciudadanos norteamericanos, se pasan la vida metiendo sus narices y sus pezuñas en la política cubana porque eso da. El tumbe es muy gratificante. De servir al pueblo norteamericano, que es para lo cual lo eligieron, no da tanto. Pero el tumbe con Cuba o con Venezuela da mucho. Tú lo ves que se rasgan las vestiduras y uno los mira y dice, qué fantoches son, qué descarados son, qué cara de guantes son. No les da pena. Como si esa pantomima engañara, por lo menos a los de la isla no los engañan. Entonces, ya hemos analizado aquí que Marco Rubio, yo lo dije hoy en un post, es el más delicioso error que ha cometido Donald Trump, por ahora. El más delicioso error. Vamos a ver cómo termina Marco Rubio. Por lo pronto, va a tener que cargar con una serie de conflictos internacionales que se van a resolver en contra de los intereses imperialistas norteamericanos y eso le va a costar muchísimo. Y para eso lo pusieron, para acabar con su carrera política y para hacer una figura, un cadáver político de este tipo que no tiene escrúpulos, porque como mismo habló horrores de Donald Trump, ahora está hablándole leva a Donald Trump donde quiera que va. Falta nada más que le sacuda aquí el traje y que le limpie los zapatos, pero es lo mismo. Si usted compara a un Kissinger con todo su genocidio, con toda su bajeza, con toda su represión, con todo su totalitarismo, incluso un Blinken, un Cyrus Vance, con esto,
que es Marco Rubio, usted se dará cuenta de la decadencia del imperio. O sea, ya el imperio no es lo que era. No es. Cuando tienes que apelar a multimillonarios, cuando prometes cosas que no vas a cumplir, como que vas a conquistar Marte, cuando te crees que de verdad de un brochazo tú cambias la denominación que existe desde el siglo XVI de un mar. Nosotros lo tenemos por experiencia propia y lo tienen todos los países. Intente cambiar el nombre de una calle y verá que el nombre tradicional, el nombre antiguo, se aferra como una lapa y no hay quien lo quite. Ni decretos, ni prohibiciones, ni críticas, ni campaña, ni propaganda. Carlos III en La Habana no es Salvador Allende, es Carlos III. Y así, por ejemplo, yo nací en una calle en Santiago de Cuba, se llamaba San Félix. Se le cambió por el nombre de un doctor muy querido en Santiago, a principios del siglo XX se llamaba el doctor Harman. Harman. Nadie le dice Harman, dice San Félix. Y donde quiera aparece San Félix. Y en mi documento de identidad decía nacido. ¿Dónde? En San Félix 155. San Antonio, nada le dice Sao del Indio. Combate heroico de los maceos contra los españoles. Le dice San Antonio. San Bartolomé es San Bartolomé. Entonces, yo creo que ahí nos curamos en salud, pifiando a veces con cosas que desconocían la fuerza de la costumbre y de la historia. Entonces, que Trump quiera llamar como quiera, si le quiere poner el nombre de Elon Musk al Golfo, que se lo ponga. Ahí va a ser derrotado por la cultura. Ahí va a ser derrotado por la historia. Porque además que tú le cambies el nombre en tu país, tú lo pongas en tu documento, eso no quiere decir que el mundo va a cambiar. Ni los mapas van a cambiar, ni los países van a reconocer esa arbitrariedad. Y si te molesta el nombre de México, bueno, entrega Nuevo México a México, entrega la tierra que ocupaste a México, porque son tierras mexicanas y donde además viven muchos descendientes de México. No importa que haya mucha gente, muchos cipayos ahora uniéndose al carro del vencedor de Trump, entre ellos latinos que van a ser expulsados y que creen que portándose bien el amo los va a perdonar. El amo no va a perdonar a nadie. Mira, el Gulf of America. Sí, ya, mira, ya por decreto, ya la Florida, por decreto hoy, ya la Florida oficialmente está llamando al Golfo de México, Golfo de América. Eso nada más que va a ser en los documentos oficiales de la Florida y nadie lo va a llamar así. Ni los marineros, ni los pueblos que viven ni los descendientes de los Caribes, ni nada semejante van a estar de acuerdo. Eso es un guiño para las galerías, como hacían antes los actores, que sabían que la morralla estaba en la galería de arriba y hacían alguna pose ridícula, alguna cosa engolada para que la galería aplaudiera. Esto es una pose para la galería. Esto es una bufonada más de las muchas que vamos a ver ahora. De las muchas que vamos a ver ahora. ¿Entiendes? Entonces, ahí en estos casos, la cultura y la historia no perdonan. Y en estos casos, usted verá que van a ser derrotados precisamente por los pueblos y por la memoria a los pueblos a los que ellos no respetan. Entonces, toda esta pandillita de gente sumada, todo eso es los cubanos con Trump queriendo hacer mérito ante el amo, los tiotons de hoy. El amo te desprecia, el amo nunca te va a considerar igual. Y mientras más humillado sea, menos te va a respetar. Eso no lo digo yo, hay un video que yo le mandé al cartero para tenerlo en cartera ahí, por si acaso en algún momento necesitamos proyectar algo, de una profesora, una doctora en historia mexicana, que trabajó 10 años en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y las cosas que esa señora cuenta, de arbitrariedades, racismo, estupideces. Por ejemplo, me acuerdo de una que demuestra la estupidez a que se puede llegar desde la hegemonía y desde la prepotencia. Dice que en inglés bull es toro y en español bulas, papales, son los documentos que emiten los papas y que son normativos. ¿Dónde están las bulas papales archivadas? En la parte de bull. Bula, bull. Pum, ahí está. Es decir, estamos en manos no solamente de un imperio, sino de un imperio ignorante,
que cree que tiene mucha capacidad intelectual, la tiene para hacer armas y para hacer dinero. Pero no podemos decir que tiene una cultura sólida como otras naciones, que leen más que ellos, que estudian más que ellos, que se informan, que toleran opiniones, que no se mueven por consigna, que no imitan como simios amaestrados el bailecito ridículo de Trump, él baila muy mal, como era de esperar, que no respetan a su ídolo como ellos lo veneran, y que lo están mirando, y que lo están observando todo el tiempo. Entonces, los plumazos que dé, y que haya dado en su primer día de gobierno y hoy, eran esperados, no cogieron a nadie sorpresa. Aquí analizamos cuando Biden sacó a Cuba de la lista de países terroristas. ¿Y qué dijimos? Paso en la dirección correcta, aunque el bloqueo se mantiene. ¿Y qué significa eso? Eso significa, y lo dijimos, no importa si dura una hora, no importa si dura un día, no importa si dura una semana, un mes o un año. Si de nuevo vuelven a poner a Cuba en la lista, demostrarán, como acaban de demostrar, la inmoralidad, la poca seriedad, la indecencia que ha sustituido una política diplomática hacia el mundo. Ya aquí se han desprestigiado. ¿Quién va a respetar después de esto? En una semana entrar y salir sin haber investigado. Tú dices, bueno, Biden pudo haberlo hecho tarde, pero pudo haber investigado y tener reportes de primera mano sobre que Cuba no apoya, nunca lo ha hecho, apoyando el terrorismo. Una cosa son guerrillas y otra cosa es terrorismo. Y si vamos a estigmatizar a todos los guerrilleros de la historia, empecemos por el empecinado de España y todos los que resistieron la invasión napoleónica. Y después pasemos a los mambises, que eran guerrilleros, y los restauradores en República Dominicana, que eran guerrilleros, que son las únicas formas de enfrentar imperios, con ejército, armamento, logística, etc. Y son la única forma de vencerlo, como lo han vencido aquí, en Cuba, y como lo vencieron en España al expulsar las tropas napoleónicas. Entonces, vamos a ver todo esto. Y aquí lo que sí está claro es que nada de eso va a hacer que Cuba se rinda, ni que Cuba baje la guardia, ni que Cuba vaya a llorarle de rodillas a quienes le han hecho tanto daño a través de la historia, ni que vaya a pedir perdón por su revolución. Los cubanos no tienen que pedir ningún perdón. Cuba, su revolución es asunto de su pueblo. Lo bueno, lo malo, lo regular que se ha hecho es asunto del pueblo cubano. Y el pueblo cubano es el que le toca analizar. Y todas esas mentiras de que no tienen opinión, de que están subyugados, de que el que piensa diferente lo meten preso. Señores, díganselo a los extranjeros que no conocen Cuba y que no saben la idiosincrasia de los cubanos. Pero me la vas a decir a mí. En Cuba todos nos conocemos. ¿Qué pasa? Con esa milonga otro, pero nosotros no nos pueden engañar con eso. Y nosotros tenemos miles de ejemplos que invalidan esa visión. Ahora, ¿qué va a hacer daño? No, sí va a hacer daño. Porque esto es el preludio. Vendrán medidas más. Vendrán tortores para apretar el dogal alrededor del cuello de los cubanos. Y todavía los 7 mesinos diciendo que el bloqueo no existe. Que lo que hay es un embargo. No se han leído las Burton. No pueden entender que es contra todos los países que comercien con Cuba. Y que son muchas las formas de reprimir. Aquí yo hoy publiqué en mi Facebook, el cartero puede encontrarlo ahí subiendo, una serie de documentos del día 17 de enero del 59. ¿Tomado de dónde? ¿Del periódico Hoy, del Partido Socialista Popular? No, tomado de Prensa Libre de Sergio Carbó, que si bien fue un revolucionario en el 33 y fue un hombre que tenía bastante, digamos, criterio amplio dentro de su política o sus ideas políticas, siempre tuvo su recelo con la revolución y terminó rompiendo con la revolución. Y su hijo desembarcó por Playa Girón, Sergio. El hijo, no, Sergio era él. El hijo no recuerdo ahora cómo se llama. Bueno, apellido Carbón. Fue uno de los miembros de la Brigada 2506. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué decían? Bueno, noticias como esta. 17 de enero, 600, a ver,
Déjame verlo por aquí porque yo lo veo un poquito chiquito. No sé si ustedes lo pueden ver ahí. 600 muertos, cadáveres, tiraron frente al necrocomio de La Habana, los esbirros de la dictadura. Ajá, míralo aquí. 600 muertos fueron tirados frente al necrocomio. El necrocomio era la morgue judicial, la morgue donde iban los cadáveres que podían tener alguna relación con delito. Frente al necrocomio por los esbirros de Batista. Informa el director del necrocomio, yo he mencionado a esta figura varias veces, el doctor Francisco Müller, que fue director del necrocomio 32 años. Y él considera que esos 600 cadáveres son o fueron apenas el 20%, la quinta parte de los asesinados en La Habana por la dictadura. Si es la quinta parte, el 20% son 3.000 asesinados. Bohemia reseñó esa entrevista con Müller con otros datos que yo los he dado. Habla no del 20, sino del 5%. Bueno, ya el 5% eleva la cifra de muertos en La Habana a 12.000. Pero vamos a buscar, para la serie que tenemos aquí de Crimen y Castigo, las dos opiniones y vamos a compararlas para que usted saque su propia conclusión. Supongamos que sea el 20%, la quinta parte. Estamos hablando de 3.000 muertos. Y estamos hablando de los trucos, que también lo publicamos, las declaraciones de Müller, que tenían los esbirros de Batista, de quitarle las identificaciones, lanzarlos al mar, quemarlos o enterrarlos clandestinamente en fosas comunes para evitar que fueran encontrados. Quiere decir, si tiraron 600 y esos 600 representan la quinta parte, las otras 4 quintas partes, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, aquí también aparece en Prensa Libre los reportes de que en la medida que el ejército rebelde fue ocupando los cuarteles de la Guardia Rural del Ejército y las estaciones de policía, se encontraba que muchos de ellos tenían su cementerio particular, sus fosas comunes que oscilaban, dicho por Raúl en declaraciones a Prensa Libre, cada una entre 60 y 80 cadáveres. Una de ellas estaban todos decapitados y habían cadáveres de mujeres también. Entonces, eso es lo que los cubanos ni olvidan ni perdonan. Y por eso, por evitar que eso vuelva al país, a la patria, para evitar que esas bestias regresen, esos son los batistianos llorones que no tuvieron valor de enfrentar a ejércitos rebeldes y ahora viven pidiendo, o sus hijos o sus nietos, viven pidiendo hecatombe contra Cuba, cuando tienen un pasado sangriento. Sangriento. Entonces, miren otro cartero, hay otro mensaje que dice, ahora lo voy a ver, otro artículo que publiqué que dice que miren esto es una joyita, no intervendrá Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba. 17 de enero del 59. Miren de allá acá todo lo que ha pasado. Anuncia la Secretaría de Estado en Washington. Pero dice, la política del gobierno norteamericano fue apoyada por líderes del Congreso. Algunos legisladores aislados pidieron, fíjense que lo que ha transcurrido son 15 días del triunfo. Todavía la ley de reforma agraria, que fue el detonante, no se aprobó hasta mayo. Estamos en enero. Algunos legisladores aislados pidieron una investigación de la ONU. Otros, un embargo comercial y prohibición de viajes de turistas a Cuba. Pero la Secretaría de Estado dice que no hace falta llegar ahí, que ellos no se meten en los asuntos internos de Cuba. 11 días después de esta noticia, se funda en Nueva York, o se da a conocer en Nueva York, la primera organización contrarrevolucionaria preparada por la CIA contra Cuba, que es la Rosa Blanca, dirigida por Rafael Díaz Balart. Díaz Balart, que fue subsecretario de Gobernación, ¿de quién? De Batista.
y sale jubiloso con una Thompson, una ametralladora, junto con nada más y nada menos que con Rolando Masferrer, de triste recordación por sus crímenes contra los cubanos. Entonces, miren la otra noticia que encontré hoy y que publiqué. Un minuto, por favor. Porque cuando empezaron lo primero que empezaron fue la revolución, detener a los esbirros, juzgarlos y en caso necesario, con una sentencia pronunciada, hecha la apelación, fusilarlos. Lo segundo, la incautación de bienes malversados. Y ahí entraban en el embrollo de los bienes escondidos, los testaferros, entraban ¿quiénes? Empresas norteamericanas. Hoy encontré un empresario americano detenido en La Habana, estaba en prisión domiciliaria y se reclamaban 15 millones de dólares que estaban junto con la de los batistianos. Y oiga, profe, discúlpame que te interrumpa un segundito. sí. Mira, aquí he entrado un perfil que se llama George Salazar, y él dice así textualmente, dice, ¿por qué si eran tan malos? Es decir, los soldados de Batista no mataron a los prisioneros del cuartel Moncada. No vamos a llegar tan lejos. Aquí yo le estoy poniendo la foto de José Luis Tacén, que fue capturado vivo, y que le tiraron, se puede decir, la fotografía por error, porque pensaron que era un oficial del ejército. Después apareció muerto con 13 disparos, 5 de ellos en su cabeza. Bueno, George, ¿el apellido del señor cuál es? Salazar. George Salazar. Yo le recomiendo cordialmente que se vaya a leer y a estudiar. Si usted plantea que en el cuartel Moncada no se cumplió la orden de Batista de matar 10 asaltantes por cada soldado muerto, y si usted no sabe todas las torturas, hasta los ojos de Abel que se lo sacaron, los crímenes y los asesinatos, de Tacén es uno de los mejor documentados, pero no el único, entonces no nos vamos a entender. Yo le recomiendo cordialmente y con respeto que vaya a leer un poco y que salga de la visión que dieron. Y además no voy a hablar de los crímenes en la sierra, de los crímenes de las tropas de Batista, por ejemplo, Sosa Blanco en la sierra. Ahora apareció un dato espeluznante, yo lo di aquí, 150 campesinos masacrados y lanzados a una fosa común. Y después se robaron, antes de quemar el poblado en la sierra, el café que habían recogido esos campesinos y que iban a comercializar y el dinero que quedaba en sus casas. 150 Sosa Blanco de un golpe, sin contar todo lo demás. Entonces, yo le invito, señor Salazar, que venga aquí y vea la serie Crimen y Castigo, porque a usted le falta muchísima información. Pero bueno, vamos a pensar que es que no se la han proporcionado. Nunca nosotros se la vamos a proporcionar. Con pruebas documentales, no de boquilla, con noticias, entrevistas y hasta grabaciones, fotografías. Nosotros no vamos a hablar aquí como hacen ellos, como hacen los de Patria Orgullosa, que son unos fantoches, mentirosos y manipuladores. Que es una web que paga la USAID en internet. Pues nosotros sí damos pruebas. Nosotros nos sacamos carritos de guarina, de helado guarina como prueba de nada. Ni la lanchita de regla como prueba de nada. Nosotros vamos a las estadísticas y vamos a los testigos de la época. Miren esta joyita, y a ver si le encuentra, cartero, esto que voy a decir. Declaración, primera plana, 17 de enero del 59, prensa libre. Y recuerden que estoy calentando el brazo para la serie, que empieza en febrero. Estoy dando un aperitivo a la serie. Dice, Estados Unidos no protestó cuando Batista mató a 20,000 cubanos. ¿Quién dijo esto? No lo dijo ningún comandante del ejército rebelde, ni lo dijo Fidel. Lo dijo el representante negro por el estado de New York, Clayton Powell. Un hombre que murió en el 75, que tuvo una importantísima carrera en el Partido Demócrata, que fue el primer afroamericano que fue legislador en Nueva York,
que después presidió comisiones como la de educación, etcétera, que le hicieron triquiñuela para desprestigiarlo y le hicieron todo un montaje y lo sacaron en un momento determinado y después volvió a ganar el curul. Así que este hombre dijo lo que es una verdad como un templo. Mientras se mataba, se sacaban ojos, se decapitaba, se mataban mujeres, niños de 16 años, con William Soler en Santiago de Cuba, mientras todo eso se hacía, no hubo ni una autoridad, ni un periódico, ni una organización, ninguno que haya elevado sus quejas o presionado a Batista. Todo lo contrario, se hacían jugosos negocios, incluso con la mafia americana. Jugosos negocios. Y cuando empezaron la auditoría, incluyendo la compañía del níquel en Moa, entraron en pánico todos los que vivían de los sobornos esos, de las ganancias lícitas e ilícitas de todo eso, y entonces se dieron cuenta de que el gobierno cubano no era democrático y que el comunismo lo estaba infiltrando. Son cosas que dan risa porque ya eso está tan gastado que no convence a nadie. Entonces, esas son las razones y yo sigo publicando y estoy yendo día por día, 22 páginas tenía Prensa Libre en esa época, página por página, y vamos a seguir publicando toda esa mentira que están construyendo, toda esa falacia, todo ese lavado de cerebro a gente que no le importa la verdad, que no le importa la patria, que no le importa la cultura, que no le importa el saber, y se ponen a opinar y a aplaudir a Trump como si fueran focas amaestradas. Le vamos a seguir dando la verdad aquí en Pensar la Historia y en la página de Facebook también. Que a pesar de que la tienen media bloqueada, media silenciada con el shadow ban y toda esa historia, nosotros le hemos pedido a todo el que entre que lo considere, que comparta los posts para hacer una especie de cadena y nosotros mismos divulgar más lo que debe ser divulgado. Bueno, no me ha dado tiempo prácticamente, no puedo cumplir mi promesa de hablar del tema que venimos arrastrando. Vamos a ver mañana, no tenemos seguridad mañana, como sea, si nos va a acompañar Max, ojalá. Si no, ya veremos cómo armamos algunas cosas de interés para ustedes. Quiero que quede el mensaje sobrio, no pesimista, ni alarmista, ni atemorizando a nadie. Nosotros los pueblos cubanos sobrevivido las hecatombes mayores que puede sufrir un pueblo. Una de ellas en el siglo XIX fue la reconcentración. El pueblo cubano resistió a un elevadísimo precio, 250,000 de habitantes, mujeres y niños, la mayoría resistió. El pueblo cubano resistió el machadato, resistió el batistato. Y ha resistido 60 años, 65 años de agresiones y de 64 años de agresiones y de... No, 65. No, 66, perdón. De agresiones y de guerra a todos los niveles de la superpotencia mundial. Trump es un accidente en la historia del pueblo norteamericano. Y el pueblo norteamericano, que tiene reservas morales y democráticas y que ama a su país y a sus instituciones, no se va a rendir sin dar la batalla. Junto con el pueblo norteamericano la vamos a dar todos los pueblos del mundo, que no vamos a permitir avasallamiento contra Panamá, ni avasallamiento contra México, ni siquiera contra Canadá, que se ha portado bastante mal, por cierto, su gobierno, con Cuba y con otros puntos calientes en el planeta, y de seguir perrunamente las políticas del gobierno norteamericano. Ni con el pueblo de Dinamarca defendiendo Groenlandia, ni cualquier pedacito, centímetro de tierra soberana de cualquier país, nosotros estaremos solidarizados. Ni con lo que hacen contra los palestinos, los criminales sionistas con el apoyo norteamericano. Así que
Mi mensaje final, al contrario, mantenerse informado siempre, pensar con cabeza propia, aprender de la historia, tener y alzar la voz en cualquier circunstancia y luchar. No hay de otra. Ahí nos veremos todos. Cantero. Profe, muchísimas gracias por el excelente programa. Estaremos regresando mañana a las 9 de la noche. Ojalá nuestro amigo Max pueda estar aquí. Si no, pues bueno, trataremos nosotros de hacer lo mejor posible para sustituirlo. Tenemos ahora mismo 237 personas conectadas y cerca de 7.000 vistas. Le pedimos a todos que den like a la transmisión. Si estás en el celular, por supuesto, le puedes dar un par de toques a la pantalla y así tenemos un like. Si estás en la computadora, bueno, Sí. pues de la manera tradicional. Aquí estaba viendo en el chat ahora el señor Salazar comparando la gimnasia con la magnesia y hablando del remolcador 13 de marzo y todo eso. Yo quisiera saber si usted se ha pronunciado alguna vez contra los bombardeos que destruyeron ciudades batitianas con bombas americanas, incluso en Napal, en Zahuetánamo y Santa Clara, para poner dos lugares. Y a ver si usted protestó por la invasión de Bahía de Cochino, por el apoyo a las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray, si usted protestó contra el bloqueo alguna vez, y si usted ha protestado contra la guerra incluso biológica de Estados Unidos contra Cuba. Como usted no ha hecho nada de eso, yo estoy seguro, y usted, la única forma que tengo yo de decirle es vaya a estudiar. Si es usted honrado, se dará cuenta de la verdad donde está. Eso no tiene discusión. Vaya a estudiar. Busque argumentos más sólidos. No venga con el rintintín de siempre. Aquí está, dice Margarita. Bueno, aquí no veo ahora. Un momentico. Bueno, aquí hay una señora que se llama Margarita. Está hablando también. Bueno, no la veo aquí, Margarita. Claro que me falta información. Estaba, pero ya no está. George Salazar, claro que me falta información porque yo estudié en Cuba y se escondió la información real de la historia de Cuba. Yo no sé con quién usted estudió, pues yo soy fruto de esa historia y yo soy fruto de la educación cubana. Y usted que la recibió gratuita, no sé de qué usted si es descendiente de dueños de centrales, pero usted recibió la historia y por donde quiera estaba la historia viva en Cuba. Y no solo la historia que daban los historiadores después del 59, porque los clásicos de la historia los estudiamos todos y eran mucho antes del 59. Entonces, no venga no venga a marear la perdiz. Había una asignatura en la universidad que se llamaba Economía Cubana. No sé si había una asignatura después del 59, no aparecía ningún económico cubano, solamente Fidel y el Che. Eso es falso. Le Riverán era economista. Julio Le Riverán, eso es falso. Raúl Cepero Bonilla era economista y sus obras se publicaban y se discutían. Y eran antes del 59, para poner dos casos nada más. No venga a querer ganar. O sea, es la teoría de que si no gano, dejo el juego enredado. Dice, ustedes no dan ninguna prueba. No sé a qué se refiere él. Porque si hubiera prueba, no estuviera que esconder los relatos del 57, 58, 57, 60. Yo no sé a qué usted se refiere. ¿Por qué ninguna prensa del 60 en el país se puede ver y escuchar cuál es la realidad? No la contaban por el gobierno. Falso. Prensa Libre cubrió gran parte del 60. Y ahí estaba. Así que está hablando sin saber. Y como usted está hablando sin saber, vaya a estudiar. Basado en mi ignorancia, no sé la historia de ninguno de los que entraron en la entrada triunfal el 8 de enero. Todos murieron de muerte dudosa, excepto Fidel. Falso. Está haciendo un espantoso ridículo. Mire, señor Salazar, calladito se ve más bonito. Sí, que venga aquí al programa y que escuche los programas para que vaya afilando un poco la puntería. Mañana, si quiere, si no viene Max, mañana el programa es suyo. Suba y vamos a discutir a camisa quitada. Bueno, aquí estamos. Y vamos a discutir lo que quiera, señor Salazar, con muchísimo gusto. Y vamos a ver quién es el que no tiene prueba. Así que nos vemos, cartero. Ojalá. Profe, hasta mañana. Regresamos. Profe, hasta mañana. Regresamos entonces mañana a las 9 de la noche. Invitamos a todos a que se suscriban al canal, a que se hagan miembros, a que nos sigan también a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube.
Hasta mañana. Gracias a todos por estar. Correcto.